Y para hablar sobre este tema estamos ya en este momento en contacto con el abogado André Benavides, abogado constitucionalista. Los decretos ley en manos de la Corte Constitucional, uno ha sido ya aprobado por este organismo. Cerca de las 5:30 de esta tarde ya se confirmó la decisión de la Corte Constitucional. No obstante, no recibió el mismo tratamiento la propuesta de zonas francas. El gobierno, sin embargo, advierte el envío de 3 nuevos cuerpos normativos. Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Muy buenas noches, estimado Fausto. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de FM Mundo. Gracias. Doctor Benavides, una vez que la Corte ha resuelto aprobar el decreto ley sobre la reforma tributaria, lo que procede es inmediatamente que entre en vigencia. Así es. Lo primero que deberíamos tomar en cuenta, estimado Fausto, es que la Corte Constitucional se ha demorado prácticamente un mes en resolver estos 2 primeros decretos ley urgentes en materia económica, y dentro de las decisiones que ha tomado la magistratura se encuentra, por un lado, el de dar un dictamen favorable a lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Y como usted bien lo señala, esto ya debe ser remitido, primero suscrito por el presidente de la República y posterior a ello remitido al registro oficial. Por otro lado, en el segundo dictamen, la Corte Constitucional ha determinado la inconstitucionalidad de este decreto ley que tenía que ver con las zonas francas, un proyecto de ley de inversiones, y por lo tanto ya no podría ser suscrito por el presidente de la República, y esta normativa no podría, en este caso, implementarse en lo que queda del periodo de muerte cruzada, sino que la Corte Constitucional nos ha dicho que eventualmente el presidente de la República podría presentar esta ley, pero siguiendo el trámite ordinario una vez que la Asamblea Nacional ya esté debidamente elegida y posesionada. Que no sería ni este presidente y sería ya con la nueva Asamblea Nacional. No obstante, se ha dicho, por ejemplo, que en el caso de zonas francas, quizá la Corte Constitucional pudo emitir un fallo con el análisis de ciertos artículos que puedan haber sido considerados no constitucionales y pasar los otros, o modulando inclusive algunos de ellos. ¿Esta era una de las opciones? Podía haber sido una de las opciones, estimado Fausto, pero la Corte Constitucional realizó un control formal de este decreto ley, calificando, según ellos, lo que es o no es urgente en materia económica. Desde mi punto de vista jurídico, el único que tiene esa posibilidad es el presidente de la República. No obstante, la Corte Constitucional ha dicho que dentro del control que ellos pueden realizar está justamente la urgencia, la inmediatez. ¿Cuál es la necesidad de esta ley para resolver problemas económicos que apremian al país? Y en ese sentido ha dicho que la ley de zonas francas no sería necesaria, toda vez que esto todavía no es previsible, no se puede avisorar cómo va a solucionar la crisis económica que está viviendo el país, y por lo tanto no sería viable. Por otro lado, coincido con lo que usted dice también, Fausto. Yo creo que podía haber dado un dictamen parcial si es que pasaba esto de la urgencia en materia económica, porque sí existe algunos problemas en lo que tiene que ver con los artículos 16, 17 y 18. ¿En qué consisten estos artículos que la Corte ha indicado que son inconstitucionales? Lo que decía es que aquellas inversiones que se realicen en el marco de la aplicación de este decreto ley y que posteriormente estas disposiciones que regulan estas inversiones sean susceptibles de modificación, no tendrían ningún tipo de efecto en lo que ya se ha consolidado. Sin embargo, la Corte Constitucional nos ha dicho que lo que se estaría desconociendo es la facultad que tiene la Asamblea Nacional para reformar conforme al artículo 148, estos decretos ley de urgentes en materia económica. Respecto de eso, yo estoy de acuerdo con el análisis de la Corte, toda vez que el presidente de la República le ha dado a estas disposiciones un efecto ultraactivo que no correspondería. Sin embargo, yo creo que debía haber expedido un dictamen parcial de constitucionalidad, dejando por fuera estos 3 artículos. No obstante, si se cae el decreto ley, es por lo que tiene que ver con lo urgente en materia económica.
Claro, de hecho no logró entonces el gobierno justificar el impacto económico urgente que pudo haber tenido la reforma en el caso de las zonas francas. Así es, para la magistratura, lo que ha dicho es que la urgencia en materia económica no ha sido justificado por el Ejecutivo, toda vez que los efectos de la implementación de esta ley se podrían ver en el mediano y en el largo plazo, y por otro lado, los ingresos que supongan para el presupuesto general del Estado todavía ni siquiera podrían ser previsibles, y por lo tanto para la Corte considera que esto no se califica dentro de lo urgente en materia económica. Ya ha habido la reacción del presidente Guillermo Lasso a propósito de esta decisión de la Corte Constitucional. Bueno, se ha referido primero a la aprobación de la reforma tributaria y ha dicho que se beneficiará a 400,000 familias. Se hablaba más o menos de un alivio económico para la clase media de cercano a los $200 millones. No obstante, ha adelantado también que en los próximos días, según se ha dicho, enviará 3 nuevos cuerpos normativos a la Corte Constitucional en materia económica. Aquí podría entrar también en otro problema quizá el gobierno de poder justificar esta urgencia económica, tomando en cuenta que sin duda uno de los 3 cuerpos, estamos prácticamente seguros, podría ser la anunciada reforma laboral. De hecho, fue uno de los primeros anuncios que se hizo una vez que se decretó la muerte cruzada. Bueno, el presidente de la República, de hecho, cuando declaró la muerte cruzada en el marco de la disolución de la Asamblea Nacional, había manifestado que iba a presentar al menos 6 decretos ley calificados como urgentes en materia económica. Estratégicamente, me parece que el presidente de la República y su equipo jurídico ha aguantado la emisión de estos decretos, de estos proyectos de decretos ley, hasta tener el dictamen de la Corte Constitucional. En ese sentido, yo creo que se puede presentar una oportunidad y una desventaja en función de lo que ya ha resuelto la magistratura. Ventaja en el sentido de que ya sabemos lo que la Corte quiere al momento de enviar estos decretos ley, que tiene que ver justamente justificar en los términos que establece la Corte Constitucional lo que es urgente en materia económica. Lo que podría ser una estrategia importante para lograr una eventual aprobación. Así es, estimado Fausto, con eso ya se traza la cancha de lo que es urgente en materia económica y cómo debería justificar el Ejecutivo. Sin embargo, también se presenta como una desventaja. ¿Por qué? Porque en este interín de la muerte cruzada entenderíamos que lo que se debe hacer es respuestas inmediatas, urgentes, por parte del Ejecutivo, y la Corte te va a decir, oye, ¿por qué te demoraste un mes o un mes y medio o 2 meses para remitir los siguientes decretos ley? Entonces no era tan urgente, y tomando en cuenta, estimado Fausto, que en agosto ya van a ser las próximas elecciones de la Asamblea Nacional y quienes sean electos van a posesionarse en 15 días. Entonces, la Corte Constitucional eventualmente podría valorar eso y decir, bueno, ya se posesiona la Asamblea, preséntalo como urgente en materia económica según el trámite del 140. Entonces, como lo digo yo, puede ser esto una ventaja, pero también puede suponer un riesgo porque evidentemente se presentarían después de varios meses de lo que es toda la muerte cruzada. Se ha tomado y cerca de un mes en resolver en el caso de los dos decretos ley. Esto podría también ser uno de los problemas que enfrenta el gobierno si es que envía en los próximos días, tal como se ha dicho en esta reacción del presidente Guillermo Lasso. Prácticamente los tiempos no le dan, porque sería o muy poco tiempo y eventualmente también no suena muy responsable hacer estos ajustes de última hora. Bueno, yo creo que también aquí hay que hacer un señalamiento a la Corte Constitucional, porque prácticamente se demoró un mes en resolver estos decretos ley a efectos de determinar si eran o no constitucionales. Pero por otro lado, yo creo que ya la Corte Constitucional encontró la llave por dónde resolver y cómo debía
en este caso, dar una decisión, un dictamen sobre estas normas, estos proyectos de decretos ley urgentes en materia económica que ha emitido el Ejecutivo. En ese contexto, yo entiendo que no existe procedimiento ni en la Constitución ni en la Ley de Garantías, pero la Corte, tratando de ver cómo salva los muebles, ha hecho estos amicus curiae, estas audiencias, y para ver la forma de determinar la constitucionalidad o no de estos decretos ley. Creo que en ese sentido, una vez que la Corte ya ha delimitado por dónde iría su control, creo que ya sería un trabajo más sencillo y esperaríamos que en este caso resuelva de la manera más expedita y pronta posible. Con estos tiempos extendidos que se ha tomado la Corte Constitucional, hay muchos que han dicho que estamos frente a una Corte obstruccionista. ¿Usted cree así? Yo creo que la Corte Constitucional tampoco podríamos calificarle como una Corte obstruccionista o una Corte que bloquea, porque eso significaría que la Corte Constitucional se pone en el rol de un actor político. Y creo que la Corte Constitucional en algunos casos nos ha demostrado que evidentemente responden a la supremacía de la Constitución, más allá de que podemos estar a favor o en contra de cierto tipo de decisiones que ha tenido la Corte Constitucional. Y eso es parte del juego democrático que se vive en un Estado de Derecho. Porque, en efecto, si bien es cierto, es la más alta magistratura en nuestro país, por eso no significa que la Corte Constitucional esté blindada y sea indefectible, que no pueda cometer errores. Sin embargo, yo creo que decir que la Corte Constitucional es obstruccionista, me parece que no cabe en las actuales circunstancias que vive el país. Sin embargo, yo creo que sí hay que hacer un llamado de atención por la forma como ha actuado principalmente en el manejo de estos decretos ley, que sí ha demorado bastante tiempo cuando esto debía ser de manera rápida, de manera oportuna, tomando en cuenta el escenario político que está viviendo el país. Habrá que esperar cuáles son las nuevas propuestas por parte del Ejecutivo respecto de los decretos ley. Doctor Benavides, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto, por la invitación y un cordial saludo para todos. Gracias. Una buena noche. Ha sido el abogado André Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre los decretos ley en manos de la Corte Constitucional. De momento, según se ha confirmado ya esta tarde, la resolución de la Corte Constitucional ha sido dar paso a la reforma tributaria, negar la reforma relacionada con las zonas francas, y la reforma tributaria con esto entraría directamente en vigencia de acuerdo a lo resuelto por la Corte Constitucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.